it. One, one, two, one, two, I got you, I got you. Go. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that. Esta es tu señal de ir con todo, de no detenerte, de iniciar tu negocio, atreverte a ser quien llevas años escondiendo ser. Es tu señal para que no te detengas, pero quiero regalarte un enfoque en tu camino. Lo necesitarás para saber diferenciar de tus victorias, de tus fracasos. Quema en los barcos, ve a darlo todo de ti sin que te sostengan la salida, sin el plan B para escapar de tus nuevas responsabilidades. Has vuelto, pero ahora más fuerte que nunca. Todo para darte cuenta de que este sentimiento siempre ha estado dentro de ti. Ve y toma el riesgo que sabes que te traerá tus desafíos y tus recompensas. Pero no olvides que todo siempre ha estado dentro de ti. Te sientes como tú, volviéndote fuerte. Y todo porque has decidido apostar por ti. Es ahora tu momento. No te detengas, porque es con la fuerza de hoy que podrás conquistar los desafíos del mañana. Esta es tu señal para darlo todo de ti. Pero te quiero dar este enfoque nuevo del que te comento, de que todo ya había estado dentro de ti. Cliqueaste en este video porque ya estaba dentro de ti esas ganas. Simplemente no lo podías haber hecho antes. Había cosas que te limitaban, pero ahora tu mentalidad ha cambiado. Tú has cambiado. A través de los desafíos que te ha puesto la vida, todo eso ha servido para que llegues a aquí. Yo te podría haber puesto este video hace un año y no hubiera tenido la relevancia de la que tiene hoy en día. ¿Por qué? Porque ahora estás listo. En este camino que vas a tomar, quiero que lo des todo de ti, pero que tengas muy en cuenta que todo eso ya estaba dentro de ti. Haz este ejercicio. Siente tus callos, siente cómo se sienten tus dedos. Todo eso ya estaba en ti. Y eso, la capacidad de que tú lo puedas sentir en este ejercicio donde literalmente sientes las propias manos que tienes, eso te hace estar presente y te va a hacer tener la conciencia y la capacidad de la fuerza que tú tienes. Ahora tienes la fuerza para empujar donde antes no habías empujado. Ahora tienes el carácter que te permitirá hacerte responsable de las decisiones que tú vayas a tomar. Todo lo que tú has hecho ha llevado hasta este momento. Por eso necesitas esto que te voy a decir. El saber de esta habilidad te va a salvar de perder el tiempo. Que hoy, entre los dos caminos que se te presentaron, decidiste escoger el del carácter sobre el de la comodidad. Eso tiene mucho valor. Si alguien a mí me hubiera dicho a los 15 que cada vez que decidiera por mi carácter, me convertiría en una persona más capaz, hubiera tomado más decisiones que mejoraran mi carácter, en vez de que priorizaran mi comodidad. Tu gratificación instantánea y tu amor por los placeres no te podrá acompañar en este nuevo camino, porque este nuevo camino exige un sacrificio. No puedes sacrificarte tú porque no quedará camino que recorrer. Tienes que sacrificar tus placeres inmediatos, las cosas que te traen una felicidad inmediata, pero que sabes que a la larga son malas para ti. Ese es el camino y esto te puede depurar y quitar de todo eso para que empieces todavía un año más fuerte. Es increíble que hayas tomado esa decisión, pero déjame darte que si tú trabajas en tu carácter, vas a aprovechar cada maldito año de tu nuevo camino. Porque no vas a tener estos problemas que la mayoría de gente tiene. Tú eres distinto, hermano. Tú has visto algo que ahorita pocas personas pueden ver. Pero si te equipas del carácter para hacer realidad tu visión, y aparte del sentimiento de presencia, de saber que todo eso ya estaba dentro de ti, te va a dar la confianza que necesitas para separar tus victorias de tus fracasos. Porque lo más confuso cuando empiezas a ir todo por tus sueños, va a ser diferenciar esas dos. Verás, todos los días vas a intentarlo, todos los días vas a trabajar en hacer tu visión realidad, pero ¿cuántos días puedes decir que ganaste? ¿Cuántos días puedes decir que no te rendiste? ¿Y cuántos de esos días puedes reconocer las derrotas y que tu ego te permita decir, ¿sabes qué? Hice mal en tomar esta decisión. Eso es lo más importante que vas a poder tener tú en tu vida. Es algo increíble que hayas tomado esa decisión porque para mí me pasó lo mismo con un trabajo que tuve, que yo dejé de un trabajo de los sueños, de esos que pocos hay en México, para hacerle caso a mi visión. Y no te preocupes, yo pensé que era una decisión loca y todas las personas a mi alrededor también. Quizás yo estoy más loco que mi propia decisión porque he materializado mi visión con este paso del tiempo. No nos detenemos, pero para eso necesitas carácter.
El carácter es simplemente hacer lo correcto, incluso cuando no quieres hacerlo, hacer el trabajo, incluso cuando detestarías hacer el trabajo. Tienes que presentarte todos los días, tienes que hacerlo todos los días. Y esta es tu señal para que no te detengas, para que veas que después de todas esas turbulencias y después de todo ese camino, sí hay una victoria más adelante. Y es tu nuevo camino. Esta es tu señal para que no te detengas, para que quemes los barcos, para que tú seas quien levante no solamente tu espíritu, tu confianza y tu carácter, sino que también hagas lo que es correcto de una vez por todas. Hoy eres fuerte y la fortaleza que te da esta señal el día de hoy te va a servir para los problemas del mañana. No me queda nada más que decirte que estoy orgulloso por la decisión que acabas de tomar. Si esto es lo que tú vas a seguir, si vas a hacerle caso a tus instintos y vas a empezar a dominar habilidades para hacerlo, ve con todo y no te detengas hasta haber llegado, hasta haber concluido, hasta que no quede duda que diste todo de ti en tomar esta decisión y no haya ni por un solo momento un pensamiento en tu mente que te pueda contradecir de la convicción con la que hiciste las cosas y de cómo te entregaste hacia tu propósito. Al final del día, no detenerte en tus intuiciones te acercan muchísimo más y te alinean con tu propósito. Y tu propósito separa lo material de lo físico, tu alma de tu mente. El hecho de que tú trabajes en tu propósito me hace estar muy feliz porque sé que no te vas a detener. Gracias por ver.